Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a un episodio más de Cazadores de la Verdad, el podcast en donde como cada viernes te contaremos los temas más enigmáticos, interesantes y poco comunes dentro de la religión a la luz de las Sagradas Escrituras. Y como cada viernes, bueno, el día de hoy tenemos una excepción. Este episodio se está transmitiendo en día sábado. Ahorita se van a enterar por qué. Pero como cada viernes, como cada sábado, tenemos invitados especiales y hoy no es la excepción. Me acompaña nuevamente vía Zoom, ya no estamos en la cabina, nuestros dos personajes y amigos que nos están guiando durante esta aventura. El primero de ellos, ahora por fin quedó a mi lado izquierdo cuando vemos en la pantalla de Zoom, es Gesiel Josué López Lorca. ¿Qué tal, Gesiel? Bienvenido nuevamente a Cazadores de la Verdad. Bien, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, con estos temas, ¿no? Que siempre nos han causado mucho enigma, nos han tenido con muchas preguntas y que muy pocas veces se han atrevido a alguien a tomarlos y contestarlos, y por eso agradecemos a todos nuestros invitados que han estado aquí, que se han tomado ese tiempo para guiarnos correctamente en cada uno de estos temas a la luz de las Sagradas Escrituras. Y se están rifando, la verdad. Y bueno, nuestro otro amigo, compañero, erudito, maestro, ¿qué digo maestro? Tiene doctorado, todo, la persona más preparada en este set, Miguel Ángel Luna Hernández. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido nuevamente a Cazadores de la Verdad. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Miguelito. Hola, ¿qué tal, Omar? El gusto es mío. Realmente me siento contento de estar aquí nuevamente para aclarar algunas dudas acerca de un tema muy importante. Y bueno, todo aclarado de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Muchas gracias y también siéntete bienvenido porque pues eres parte del equipo. Y bueno, pues ¿qué creen, amigos? Como cada viernes les tengo un invitado especial, o bueno, les tenemos un invitado especial, y él es el pastor Víctor Martínez, directamente desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Pastor, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos, pastor? Muy amables por invitarme a participar de ese podcast y pues muy contento de participar. Y saben una cosa, siempre recuerdo a Tabasco, miren lo que tengo por acá. ahí está la ciudad, ¿eh? Hay que mandarle una bola de pozol. Para participar, amigos. Y bueno, ustedes no lo saben, pero este episodio, ha sido un problema desde que se invitó al pastor. Tenemos prácticamente casi un mes tratando de contactar con el pastor y ha habido tropiezo tras tropiezo, han pasado muchas cosas y eso quiere decir que este episodio es especial, no solo por el tema, sino por el invitado. Por fin se logró, por fin va a salir. Y bueno, pastor, veo que por ahí también usted ahorita tiene un podcast en internet. ¿Qué tal? ¿Cómo va este proyecto? Gracias, le hablo rapidito, se llama Aquí Entre Nos, es un podcast semanal, sale todos los lunes a las 9 de la mañana y está dirigido a todos los que inician labores académicas, labores profesionales, en la semana laboral, el inicio prácticamente el lunes, y creamos este podcast para motivar, para animar a las personas y sobre todo a confiar en Dios a través de la Biblia y testimonios que les pueden ayudar. Ok, recuerden escuchar el podcast de nuestro pastor, Acá Entre Nos se llama, ¿verdad? Aquí es. Acá Entre Nos, recuerden, primero se levantan, oran, desayunan, hacen ejercicio, se bañan, estudian la lección y luego el podcast. 4 minutos, 5 el máximo, 3, 4 Okay. minutos. Vamos a dejar todos los datos del podcast del pastor y sus redes en la descripción del video para los que gusten seguirlo, muy recomendado. Así que ahí vamos a dejar todos los datos. Gracias. ¿Sí? Y bueno, mis queridos amigos, corrupción genética, néfilins, seres caídos, gigantes, relaciones sexuales, ángeles caídos, demonios, súcubos y otras cuestiones que aparecen en el tema de hoy son una de las cosas que se derivan de una serie de 4 versículos de la Biblia en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 6. Sin duda alguna, estos 4 versículos han sido los que han causado mucha controversia, mucho enigma, mucho misterio para los estudiosos de la Biblia, ya que se trata de identificar a los personajes descritos en Génesis 1 al 4, siendo motivo de reflexión y de debates extremadamente acalorados y largos. Y en la voz de Gerard Von Rath,
dice que este relato carece de hilación, por lo cual se presta a varias interpretaciones. Sean bienvenidos al episodio número 3 de Cazadores de la Verdad, la relación prohibida. Comenzamos. Y bueno, existen varias dudas sobre este tema y el día de hoy vamos a tratar de descomponer, de desmarallar, de desvelar, de interpretar todo esto. Y para eso le voy a pedir a mi fiel amigo Miguel Ángel que nos ayude leyendo los versículos de la controversia. Muy bien, pues vamos a leerlo. Se encuentra en Génesis 6, a partir del 1, y a la letra nos dice lo siguiente. Permítame. La Biblia a la mano. Así es. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bien, continuamos y dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, es decir, malísimos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo ven este versículo intenso, no? O sea, las palabras de un Dios que está diciendo, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya me arrepentí de haber creado a todos estos, ya de plano los voy a exterminar, así como Era tipo tanta partida maldad de Halo. Sí, Así era es, tanta terminio. la aberración que existía. O sea, la verdad es que los versículos están bastante interesantes. Exacto. Y bueno, Pastor, ¿quiere decir algo? Sí, solamente puntualizar que la narrativa que tenemos en Génesis es una narrativa que abarca varios periodos de años y justamente traemos como antecedente unos capítulos atrás y esta hace una interrupción de todo ese proceso histórico del pueblo, de una sucesión de acontecimientos en la historia de la humanidad. Y este es un acontecimiento que es bastante catastrófico por el contexto en el que se da. Y la verdad que Dios tuvo misericordia finalmente porque a pesar de eso hay algo allí especial en el capítulo que aunque no lo vamos a ver ahora el arca, pero prácticamente allí está una parte muy bonita, la intervención de Dios por la humanidad. Pastor, y o sea, que, entonces... bueno, sí, adelante, es que no nos estamos viendo. Gracias. Entonces lo que nos quiere dar de referencia en esto es que a pesar de que son pocos capítulos, estamos hablando de un acontecimiento que duró muchos años. Solamente se podría decir que estamos hablando de un resumen, ¿no? Efectivamente, la Biblia está hablando un periodo de más de 2000 años. En este proceso específico hay 2000 años. Estamos hablando de más de 12 genealogías. Estamos hablando de un periodo muy largo en el que existen civilizaciones, existen ciudades, existen avances tecnológicos. Es una época como la nuestra cualquiera, y de eso prácticamente no podemos dudar porque hay hallazgos arqueológicos que datan esas fechas y que le dan fortaleza al relato bíblico. Okay, wow, o sea, no sé, yo hasta ahorita ya me quedé clavado con lo que el pastor dijo y tengo ganas de pasarme a otro tema, pero no quiero. Es no que, me ¿sabes qué? lo Que nos contó el pastor me suena mucho a ese tema, ¿no? Esa teoría que existe de que hubo otra humanidad
O sea, solamente que estamos hablando de una humanidad prediluviana, ¿no? En este caso. Antes, sí, así es del Sí, diluvio. y de hecho uno cuando está chiquito y está todo todavía que no carbura bien, No, no no sé por está. qué, a mí me pasaba, yo creía sinceramente que todo había sido en un día, o sea, la creación fueron, no sé, los días que dice de la semana, luego pasó lo de Caín y Abel en otro día, y prácticamente todo el Génesis pasó como en un Todo mes, sucedió o en sea, así 15 lo días, ¿no? creía yo. Sí, y ahorita que el pastor dice, oye, ¿sabes qué pasaron 2000 años? Yo, wow, espérate, ¿qué pasó 2000 años? Es demasiado, ¿no? Entonces Sí, es hay que tener interesante en lo de los cuenta 2000 años, o esto. sea, no nos habíamos puesto a pensar que era un periodo de tiempo algo largo, Ok, pero Sí, vemos que sí, o sea, pasó bastante tiempo. pues y avancemos, así, avancemos. sí, y bueno, vamos a seguir y vamos a dividir este tema en 4 puntos. El primero de ellos es hijos de Dios, hijos de los hombres, gigantes y varones de renombre. Esta va a ser la estructura que vamos a seguir y pues vamos a entrar de lleno con nuestro primer punto, que es el más discutido, el más difícil, el más controversial. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Bueno, vamos a empezar con este punto crítico y en este punto hay 2 teorías que nos dan a identificar quiénes eran los hijos de Dios. Y bueno, estas 2 teorías, la primera de ellas era que eran ángeles celestiales y la segunda que eran los setitas o los hijos de Set. En la teoría que nos habla acerca de ángeles celestiales, está la verdad un poco más fantástica, un poco más de película, pero dice lo siguiente y se basa en varios versículos de la Biblia. Si me puedes ayudar, Gesiel, diciéndonos cuáles son estos versículos, empezando pues con Job, Sí, ¿de dónde tenemos se Job basa? del 1 al 6, en la cual hace referencia a esta historia. Vamos a leerlo así rápidamente. Nos dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. ¿Ok? Esta es la referencia en Job. Y luego nos menciona en Job 38:7 nos dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, debido a ese nombramiento que se les da en el libro de Job a seres que se encontraban en presencia de Dios con el nombre de hijos de Dios, es de donde viene Celestiales, por esta así decirlo. creencia. Así es que se viene esta creencia de que estamos hablando del mismo tipo de ser cuando menciona hijos de Dios, a los que se encuentran en la presencia directa con Dios, a los hijos de Dios que hace referencia al versículo en Génesis. Y bueno, esta sería de la fuente bíblica. Hablando de la Biblia específicamente, la gente toma versículos donde se dice que los hijos de Dios son ángeles o seres celestiales. Pero fuera de la Biblia, la gente también se basa en 3 referencias, siendo la primera de ellas el libro apócrifo de Enoch. Y le voy a leer rápidamente lo que dice en esta historia. Dice que los ángeles, hijos de los cielos, seducidos por la belleza de las mujeres que le nacieron a los hijos de los hombres, decidieron en común acuerdo tomar de ellas y engendrarles hijos. Su jefe, Semsaya, quien era un ángel, se opuso originalmente, pero ellos bajo juramento decidieron no cambiar esta decisión y ejecutarla ciertamente. Un total de 200 ángeles descendieron a la tierra y tomaron mujeres embarazándolas. Los descendientes fueron gigantes de 3000 codos de talla cada uno. Cuando los humanos se tornaron incapaces de abastecerlos de alimentos, se volvieron agresivos, comenzaron a matarlos y a devorarlos. La ferocidad de los Nephilim, que es el término que se utiliza en hebreo, iba en aumento, al punto que se fueron contra los animales consumiendo su propia carne y bebiendo su sangre. Esto es lo que nos dice el libro de Enoch. ¿Qué me pueden decir de esta historia, pastor? Sí, gracias. Hay dos cosas que han tocado. Número uno, la referencia bíblica de hijos de Dios. Y esa referencia bíblica que usa eh, la literatura judía en aquellos días y se presentaba así, era que se entendía que los ángeles eran ángeles caídos. Por eso es que están en alguna región de la tierra y se están presentando ante Dios, los hijos de Dios. Porque de alguna manera, en algún momento, incluso Satanás se presentó delante de Dios, según los textos de Job. Pero me interesa mucho más todavía el tema que estás mencionando, que hay
una fuente que no es toda confiable, no es confiable porque se le llama fuentes extrabíblicas, porque para querer comprender pasajes difíciles, algunos eruditos tratan de tomar de esas fuentes extrabíblicas, pero con estos antecedentes estamos determinando que el principio bíblico de que la Biblia es su propio intérprete es echado por tierra. Porque al decir que este principio, más bien, podemos interpretarlo con la luz de Enoc, ese libro apócrifo de la etapa intertestamentaria entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, pensamos, vamos a usar este texto para poderle dar luz a la Biblia, entonces estamos quitando el principio de que la Biblia es su propio intérprete. Así que yo creo que tenemos que ser más justos con el texto, y el texto nos dice que tenemos que mirar entonces los capítulos circundantes al capítulo 6, porque son esos capítulos que nos van a ayudar a darle fuerza al texto. Entonces, en el contexto inmediato de Génesis está la respuesta que estamos buscando. No necesitamos buscar a Enoc o tomar la referencia de Job. Aunque Job está hablando de seres, nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Lucas 3:38, que los hijos de Dios son llamados justamente así. Lucas dice que incluso los hijos de Adán, si leen conmigo Lucas 3:38, dice la Biblia, dice Jesús, habla de la genealogía y Jesús dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús mismo coloca a Adán como un hijo de Dios. Así que los hijos de Dios forman parte de la gran genealogía que proviene de Adán. No está hablando de ángeles. ¿Por qué razón? Porque los ángeles no se pueden casar. En Mateo capítulo 22, versículo 30, vamos a leer por favor Mateo 22, 30, encontramos una vez más una discusión que tienen los ancianos de Israel con los saduceos y los fariseos. Y aquí en este capítulo, especialmente Mateo 22, 30, quiero leerles a ustedes, está la discusión y el Señor les da una aclaración. Dice así: ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Está hablando de qué va a pasar con la humanidad después de la muerte. Nos vamos a casar, tendremos familia, alguien va a poder tener un hogar. Dice, no, como el hombre no podrá engendrar en el cielo, los ángeles no se casan porque serán como ángeles, dice Jesús. Así que tampoco hay una referencia que fortalezca este principio de que los ángeles vinieron a la tierra y que ellos, ángeles caídos, tuvieron relaciones con las hijas de Dios o con el pueblo de Dios, porque esto nos está prácticamente llevando a suposiciones y meras teorías, como ustedes lo estaban presentando. El contexto básico está en Génesis capítulo 4 y en el Génesis capítulo 5. ¿Por qué razón? Porque allí hay dos genealogías. Una genealogía que viene de Adán y está la genealogía que surge de Caín. En el capítulo 4 del versículo 17 en adelante se habla acerca de Caín y su familia. Y en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 32, se habla de la familia que surge de Adán. Así que tenemos dos familias y ahí está justamente una forma de clarificar ese concepto. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Bueno, una de estas familias. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? Bueno, una de estas familias. El contexto nos dice o nos orienta a entenderlo de esta forma. Sí, y de hecho... sí. Me gustaría mencionar algo que el pastor, bueno, rescatar muchas cosas, pero me gustó mucho lo que mencionó ahorita acerca de que la Biblia se interpreta sola. Y bueno, el mismo versículo de Mateo 22:30 nos dice algo acerca de los ángeles, y recordando también el podcast pasado, el significado de un ángel, de la palabra ángel es que eran mensajeros. Entonces, cada persona tiene, o cada ser creado tiene un propósito en sí. Entonces, los ángeles no pueden darse en casamiento. Y bueno, vemos que son meras teorías, que igual por ahí a Omar se le pasó mencionar que es un libro apócrifo y que, bueno, debemos tener cuidado también en esa parte. Si están escuchando, por ejemplo, alguna persona muy fanática de la religión, así como lo mencionó la vez pasada, pues entonces es justo también mencionar que es un libro apócrifo y que también son teorías que las cuales vamos a desmentir. También hay algo que quiero añadir. Si los ángeles
vamos a suponer que fueran ellos los que vinieron y engendraron con las hijas de los hombres, o las hijas de los hijos de Dios, los ángeles y los hijos de los hombres, entonces el castigo debiera haber sido a los dos, pero no, los ángeles no son castigados en el diluvio, los que son castigados son los hijos de Dios, o sea, Es correcto. Entonces el diluvio fue un castigo aplicado a la humanidad, no a los ángeles. Entonces sería muy raro que esto ocurriera, por lo tanto descartamos a los ángeles. Sí, de hecho, esto que habla el pastor y leyendo este libro de Enoch, como lo mencionamos, suena muy fantástico, suena muy película de Hollywood, que los ángeles caídos hicieron un pacto, uno se opuso, 200 bajaron y que empezaron a embarazar a las mujeres, está como que muy, muy poco creíble, ¿no? Y bueno, y aquí entramos con nuestras preguntas directas. Ya el pastor nos contestó la primera pregunta en la participación que tuvo, diciendo que los ángeles realmente no pueden casarse, no pueden tener relaciones sexuales, son seres espirituales asexuales. Esto quiere decir que no van a formar relaciones como las de los humanos. Ni siquiera Realmente sentimentales. O sea, sí, ni siquiera relaciones sentimentales. Nosotros nos guiamos por lo que vivimos, ¿no? Por nuestras relaciones humanas. Hay que entender que el ángel no es que te quiera, o sea, sí hay un amor porque es por parte del mismo amor que Dios nos tiene, pero no es un sentimiento de amor como el que conocemos. Recordemos que hay 3 tipos de amor, ¿no? Entonces, no hay que confundir eso. O sea, él tiene un sentimiento de protección hacia nosotros. No podría generar un sentimiento de placer o un sentimiento de atracción sexual de amor, deseo, ¿no? Exacto. Es que sí, no es el propósito de los ángeles tener esa clase de sentimientos, pues. Sí, y bueno, aquí el pastor ya nos comentó algo, pero entonces yo quiero preguntarle, pastor, ¿realmente pueden o no los ADNs, como menciona aquí, para que quede claro, fusionarse y dar como resultado los gigantes? ¿Puede haber una alteración genética como tal? Yo recuerdo que una vez una persona me dijo que los antediluvianos y que todas estas cuestiones, todos estos seres que existían antes, que eran como mitológicos, tenían esa capacidad de fusionar los ADNs o los genes humanos. Entonces es posible que estos seres no caídos o demonios como los conocemos, que incluso la gente cree muchísimo en ese tipo de cuestiones, puedan realmente crear otros seres que no serían ni humanos ni ángeles, sería como que algo en medio, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de hibridación, ¿no? De seres. Bueno, entonces, ¿sería posible? ¿Es posible esto? Bueno, tenemos que pensar en términos de quién crea, y en este caso el único que crea es Dios. En estas composiciones genéticas que son hoy en día no son casualidades, sino que existen también. Vamos a pensar que en aquella época la situación de ciencia también era bastante avanzada, lo estamos diciendo como una civilización muy organizada con elementos que lo podían hacer, pero yo quiero que no perdamos el tema. Se cree entonces que la relación de los ángeles caídos, o sea, los hijos de Dios y las mujeres, las hijas de Dios, produjo como resultado enormes hombres. Así es, decía que medían 3,000 codos, ¿no? Sí, son como 1,300 metros, más o menos, 1 kilómetro casi. Por esa hibridación o por esa amalgamación o por esa relación de cruce de ADNs. Entonces tenemos que mirar qué quiere decir la Biblia cuando se trata de describir a los gigantes. Permítame, los gigantes son de origen del hebreo en el término palá, y se le define como personas que son fuera de lo común y caen, son así como invasores, son personas fuertes, son personas violentas y hostiles que caen en ciertos lugares. Entonces, el término Nefilim o el término gigante son personas fuertes, poderosas, que en la Biblia se confirma. Pero quiero que, antes de ir a un texto que quiero mencionarles de Números 13, veamos el mismo texto, porque en el mismo texto dice, hay una coma antes de la descripción, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. No está diciendo que es el resultado de la relación, dice que ya habían gigantes. Ya existían. Ya existían.
Y también después que se casaron las hijas de Dios con las hijas de los hombres y engendraron hijos. No dice que los hijos son gigantes, dice, estos son los hombres valientes que en la antigüedad alcanzaron un renombre. Gigantes hubo antes y después del diluvio. Gigantes hubo antes y después de esta corrupción moral, sexual, genética, en esta situación difícil que le tocó vivir al planeta. Ahora, vamos por favor al libro de Números 13. Números 13, para que quieran seguirlo, Números 13. Números 13. Encontramos aquí en Números 13 que justo cuando estaban en la exploración los 12 enviados por Moisés, llegaron a la tierra que era Canaán y se encontraron justamente en el versículo 33, dice, vimos en aquella tierra gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, así parecíamos delante de ellos. Es decir, Moisés confirma que en tierra de Canaán habían gigantes. Eran personas muy posteriores a los Nefilim, muchos siglos después, o sea, muchos años después. Así que podemos nosotros tener que estos hombres, pues eran realmente hombres fuertes, simplemente que la Biblia lo describe aquí como hombres que tenían ciertas características diferentes, pero no necesariamente surgieron de una relación sexual entre ángeles y mujeres caídas o caídos o hombres de la tierra, porque ya dijimos que los ángeles no se dan casamiento, los Nefilim o los gigantes ya existían y siguieron existiendo antes y durante después del diluvio, porque hoy en día existen personas de muy alta estatura, con complexiones muy más grandes y ahí tenemos a Miguel. Es un Nefilim. Bueno, aquí es bueno igual resaltar que el primer punto está aclarado. Lo que dijo el pastor acerca de que ya existían los ángeles antes de esta mezcla, pues la misma Biblia la interpretó sola, ¿sí? Sin necesidad de ir a tantas... Una fuente externa. Así es. Yo quiero agregar algo, y es interesante que aun cuando la Biblia está diciendo que habían gigantes en la tierra, no significa que eran descendientes directos de los antediluvianos, o simplemente los espías, por el temor que ellos tenían acerca de la región a la que iban a conquistar, ellos miraban así a las personas como algo, gente muy fuerte. Por eso dice, éramos como langosta, porque ellos en realidad eran nómadas, estaban viajando en el desierto y llegar a una ciudad civilizada con armas o como una potencia, ellos se sentían pues, prácticamente como una cucaracha. Por eso ellos dicen, vimos allá gigantes. Así que los comentadores sugieren que estos hombres de renombre son el resultado prácticamente de esas fuerzas, ¿no? Pero no significa exactamente que hayan sido igual que ellos. Por lo tanto, yo les quiero animar a que en ningún momento los hijos tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. En este sentido, los varones de renombre ya existían, eran valientes, eran hombres fuertes, violentos, vivieron antes y durante, después los guerreros ya existían. Ellos conquistaban, creaban ciudades, hacían hazañas poderosas, o sea, eran hombres muy fuertes. O sea, estamos hablando prácticamente de guerreros, ¿no? Guerreros que han existido siempre, solo que eran muy reconocidos porque tal vez tenían un campeón en cierta ciudad, un campeón en otra, y pues hay que también tener en claro que para ser un guerrero en aquella época tenías que tener ciertas características muy especiales, ¿no? Mucha fuerza, mucha velocidad, fuerza. Y la altura también podría ser algo que... Sí, dígame, pastor. Y justo vivieron en esa época del diluvio. Por eso y en esa región. En esa región. Y quiero leerles algo muy interesante que tenemos aquí en la investigación. Las escrituras no revelan que los ángeles puedan crear seres humanos, ni mucho menos a ángeles, como lo son ellos, ni que tengan el poder de colocar espíritu dentro de ellos. Lo único que sí se lee en la Biblia es que ellos entran en los cuerpos humanos y que estos quedan endemoniados, en el caso de los ángeles caídos. Y tampoco se lee que los ángeles puedan mutar el ADN humano como el de los animales. Entonces, pues esto en la Biblia jamás se menciona un caso en el que un ángel se haya metido con un ser humano. Sin embargo, sí, como lo dijo el podcast anterior que hablamos de ángeles y demonios, que los demonios efectivamente pueden poseer a los seres humanos, mas no pueden
influirle o darles este aliento de vida, no pueden crear esta vida, no pueden hacer que algo que no tiene espíritu pueda tenerlo de repente y pueda crearse un ser humano. Esto solamente lo puede hacer Dios. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar con la siguiente pregunta y hablamos de una de las fuentes que era el libro de Enoc, que realmente es el más importante y del que se han basado pues grandes estudiosos de la Biblia, como en el caso fueron la Septuaginta cuando se hicieron esta traducción, o incluso Flavio Josefo, que también se tomó de aquí para hacer esto. Pastor, ¿realmente podemos confiar en el libro apócrifo de Enoc? Que dicho sea de paso, mucha gente lo tiene como un libro verdadero y que mucha gente dice que no fue incluido dentro del canon bíblico porque tocaba temas que a la iglesia no les convenía en ese entonces. Entonces, ¿realmente podemos confiar en este libro? Gracias. Hay un principio que se usó para el canon y es el hecho de que la Biblia tiene un marco general y su principal principio es Dios como el que es presentado. Cuando los libros no lograron cruzar ese juicio, digamos, porque el canon duró muchos años, la preparación del canon, todos conocemos Nuevo y Antiguo y Nuevo Testamento, muchos libros, no solo el libro de Enoc, muchísimos, Tobías, etcétera, y otros libros que se han descubierto que eran escritos en aquella época cuando no había revelación. Dios quiso así que por 400 años no hubiera revelación. Eso no significa que Dios no estaba presente allí. Ya tenían ellos una revelación de los profetas y la revelación máxima ocurrió hasta el Nuevo Testamento cuando Jesús nació y él era la revelación continua del Antiguo Testamento y vino a dar a luz al evangelio que hoy conocemos. Así que en el primer siglo se hizo muy popular no solo esos libros, sino otros escritos que se le han afirmado que los escribieron incluso los discípulos, o sea, pero ninguno de los que no logran cruzar este juicio que es la inclusión de Dios en el texto bíblico, donde Dios es el principal actor, estos libros entonces no pueden ser considerados libros. Quedaron fuera. Quedaron fuera, definitivamente. Así que nosotros podemos decir que Dios permitió que tengamos una Biblia completa hoy en día donde el principal personaje que se mueve en todos estos libros es Dios y su voluntad sobre la humanidad. Okay. Igual si nos damos cuenta, en el libro de Enoc, pues prácticamente el centro de ese libro del tema no es Cristo. Y por lo que yo he podido leer acerca de la Biblia y los capítulos y los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro del tema, o sea, es Cristo Jesús. Y siempre hay un plan de amor acerca de de cada relato. Y por lo que podemos observar igual en el libro de Enoc, generalmente se están narrando cosas fantásticas, o sea, es decir, muy fantasiosas, así como de película, y pues sí está algo descabellado poder creerlo, porque en sí no hay un propósito más que provocar el morbo, un poco de como así morbo. decirlo, ¿no? Así es. Bueno, sí, entonces... y cabe mencionar que el libro de Enoc es uno de los muchos que se siguen encontrando incluso hoy en día, que quieren meterlos en la Biblia hasta con calzador, ¿no? A la fuerza, como haciendo de alguna u otra forma evidenciar que la Biblia está mal, pero lo único que encontramos que lo que está mal son los que no entraron. Entonces, hay que tener muy en claro qué es lo que leemos, porque igual hay muchas Biblias, muchas versiones estando por allí, y hay incluso versiones que te encuentras con cosas que no están en lo que sería una Biblia normal, ¿no? Hay que saber muy bien a qué le damos entrada en nuestra lectura porque podría llegar a confundirnos si no estamos bien fundamentados en nuestra fe. Y desafortunadamente, perdón, muchos estudiosos, teólogos liberales, teólogos de la alta crítica han tratado de eliminar algunos de esos elementos y hoy se usan muchas fuentes extrabíblicas, como yo decía, que pueden incluso tratar de interpretar una doctrina o algún texto de la Biblia
se pueden usar para hacer tipo de comparaciones, pero cuando nosotros tenemos en este caso un texto muy fácil, no está tan complicado, el hecho de el contexto ya nos está diciendo qué quiere decir Génesis 6, no necesitamos divagar en otros, porque el contexto está en capítulo 4, capítulo 5, inmediatamente en los siguientes capítulos que hablan sobre la destrucción del mundo por el diluvio. Así que ahí tenemos el elemento con el que podemos sí contar fácilmente. Y bueno, seguimos avanzando con nuestras últimas preguntas y una de ellas es, ¿qué veían? Porque esto sí sucedió, la Biblia lo afirma y dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres de entre sí para ellos. Esto no quiere decir que realmente hubo algo que les llamó la atención. Y si nosotros, según la investigación que nos han hecho llegar y las dudas de las personas, alguien nos envió un texto bastante interesante que dice lo siguiente: de acuerdo con el libro de Enoch, que trae a Azazel en relación con la historia bíblica de la caída de los ángeles que se encuentra en el monte Hermón. Supuestamente ahí fue donde los 200 ángeles cayeron. Un lugar de reunión que los demonios desde el principio, y Azazel representado en el libro como un líder de los vigilantes rebeldes en ese momento que precedieron al diluvio. Él fue quien enseñó el arte a los hombres de la guerra de hacer armas y a las mujeres el arte del engaño por adornar el cuerpo, muriendo el pelo y la pintura en la cara, las cejas, y también reveló a la gente los secretos de la brujería y corrompió sus costumbres, los que lo llevó a la maldad y a la impureza. Entonces, mis estimados amigos y colegas, ¿qué me pueden decir? Bueno, aquí hace referencia. Ok, que hable el pastor, que hable el pastor. Que hable el experto, Gesiel. Bueno, no, yo tengo a ver preguntas que respuestas, así que estamos en este crecimiento juntos, ¿no? Quiero que vayamos al texto. En el texto vamos a encontrar en el capítulo 5 una lista de familias que su origen está en el Edén. La Biblia dice, Adán engendró a Set, y entonces comienza a describir que todos estos que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. El primer hijo, sabemos que fue el hijo que murió, Abel, y luego estuvo Caín, el hijo mayor, y el Caín y Abel, y murió el hijo Abel. Pero entonces el tercer hijo, Set, y entonces Set engendró a Enos, y Enos engendró a Cainán, y Cainán a Mahalaleel, y Mahalaleel engendró a Jared, y Jared así engendró a Enoc, y Enoc a Matusalem, Matusalem engendró a Lamec, y Lamec engendró a Noé, y Noé a sus hijos, y la genealogía continúa. Estas familias tenían características muy especiales. Número uno, vivían en las comunidades altas, vivían en regiones serranas, si lo queremos ver así. Vivían apartados de la civilización de aquella época, podemos decir las grandes urbes, las grandes ciudades, las grandes concentraciones. Ellos buscaban una vida más sedentaria en el campo. Los hijos de los hombres que están en la genealogía de Génesis 4 tenían ciertas características. En el capítulo 4 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió de luz a Enoc y edificó una ciudad. Ellos son edificadores de ciudades. Y entonces el versículo 18 dice, Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mahalaleel, Mahalaleel a Metusalén, Metusalén a Lamec, y Lamec fue ese hombre que tenía habilidades, dice, criaban ganados, tenía tiendas, ellos eran músicos y crearon el bronce y el hierro, eran hombres muy, muy laboriosos en la vida. Pero hay algo, este hombre fue un hombre bígamo, la Biblia dice que tuvo dos mujeres, Ada y Sila, y Lamec era un hombre muy malo, porque en el capítulo 4, versículo 24, dice que si 7 veces fue vengado Caín, su padre, su ancestro, ahora dice, Lamec será vengado 70 veces 7. ¿Han escuchado la expresión, cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces. Sí, 70 veces. Sí. Infinito, pues, es un número muy grande. Entonces, quiere decir que este era malo, malísimo, exponencialmente. Por lo tanto, hay dos familias y ambas familias, estas no deberían de haberse encontrado o fusionado. Mezclado, perfecto. Las hijas de Dios tenían características muy especiales. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres y las hijas de los hombres eran mujeres pues atractivas físicamente y sensuales, que hacían a los ojos de las
de los hijos de Dios y de las hijas de Dios, porque también habían hombres sensuales, que existiera ese interés de conocerse. Y cuando los hijos de Dios estaban en las montañas, venían a las ciudades, ahí los atrapaban, ahí se quedaban atrapados. ¿Por qué digo esto? Vamos a Génesis 34, por favor. Génesis 34, chicos. Génesis 34. Génesis 34, hay una historia que nos comprueba esto. Dice aquí, Dina, la hija que Lea le había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país, salió a la ciudad, y la vio Siquem, hijo de Amor, el heveo, príncipe de aquella tierra. La tomó, se acostó con ella y la deshonró. Noten, esta chica era hija de Jacob, era hija de Dios, vivía en un lugar apartado, pero ella decidió salir a la ciudad y ahí encontró unas amigas que la llevaron a pasear, la llevó a la plaza, la llevó a la ciudad, la llevó al Zócalo, no sé a dónde. Al Starbucks. La metió al cine. Amiga. Y ahí se encuentra un tipo que está fuerte y la lo empieza a conquistar, pero no con fines buenos. La tomó, abusó de ella y finalmente ella es deshonrada. Hija de Dios con un no hijo de Dios. Entonces, noten esa mezcla. Entonces, que incluso sigue siendo se podría decir, el consejo que nos sigue dando Dios hasta el día de hoy, ¿no? Que los hijos que se encuentran en su iglesia, que son hijos suyos, pues sigan teniendo esta característica, ¿no? De no fijarse en todo lo lujurioso que presenta el mundo. Sí, es lo que dice 1 Corintios 4:16, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Exacto. Eso es lo que estamos diciendo. Así que ahí tenemos esta característica. Ahora, las hijas de Dios tenían características muy especiales. En Timoteo dice que una de las características de las hijas de Dios es el atavío decoroso, que se visten con pudor, con modestia, con peinados no ostentosos, que tienen un espíritu afable, de buenas obras, mujeres virtuosas y piadosas. Y vaya que en la iglesia hay chicas así, y mujeres hermosas, sin necesidad de tener belleza exterior o belleza artificial. Las hijas eran hermosas. Y cuando los hijos de los hombres vieron eso, se enamoraron de las hijas de Dios. Y al revés, cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que también eran hermosas por la belleza artificial y sensual que ellas tenían, pues se quedaron embelesados. Era una muchacha guapa, bonita, cuerpos esculturales, pero con una mente pobre, con una mentalidad diferente. Entonces ellos cayeron. Ahí está la trampa. La historia de muy fácil de asociar, la historia de Sansón, ¿verdad? Y Dalila dijo, ella a mis ojos y quedó muy entusiasmado y dice, y su padre, pero no hay mujeres en tu pueblo, le dice su papá a Sansón, pero no, es que esto me agradó a mí, los ojos, y tenemos las avenidas del alma por el cual todo mundo es vulnerable, puede caer, porque las avenidas del alma son los lugares donde fluye la tentación. Así que los hijos de Dios, las hijas de Dios, pueden caer con los hijos de este mundo en ambiente de sensualidad. Pero quiero agregar un elemento más. Los hijos de Dios tenían una larga tradición oral, es decir, Dios les reveló a Adán el plan de salvación y cada familia fue trasladándole esa religiosidad que no se perdía en ellos. Como hoy en día nosotros tenemos nuestro culto, nosotros somos muchachos que buscamos a Dios, vamos a la iglesia, tenemos una religiosidad, y los hijos de los hombres no, ellos no conocían a Dios, simplemente eran familias que vivían la vida por vivir, no tenían temor de Dios, así que en esa fusión ocurrieron lo que hoy conocemos como la mayor corrupción de la humanidad, que alcanzó su punto más alto, y cuando la diferencia entre los setitas y los cainitas llevó a casamientos mixtos, entonces hubo prácticamente perversión. En el capítulo que estamos leyendo de Génesis 5 dice, vio el versículo 6:5 de Génesis 6:5, vio la maldad que de estos hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento de los hombres era de continuo al mal, y Jehová se arrepintió. Esta es la primera vez que Jehová se arrepiente de algo en este sentido, de que le duele que esto haya pasado, y entonces le dolió en su corazón por haber visto esta unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y ahora, pastor, rápidamente una pregunta, una duda que surge aquí de lo que nos hablaba de la genealogía. Efectivamente dice que Set tuvo un hijo y que se llamó Enos,
Y el versículo dice textual que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y luego también cuando habla acerca de Noé, dice que el padre de Noé fue Lamec y que Lamec dijo que este hijo iba a ser algo grande, ¿no? Que iba a tener algo que ver, y decía que no era perfecto, pero entonces podemos decir que no era perfecto en su persona, más bien era perfecto en su descendencia, del linaje que él venía. Sí, la palabra perfección no significa impecabilidad. Acuérdense, la palabra perfección no significa que no somos libres de pecar. Simplemente es crecimiento, un hombre justo, un hombre que buscaba a Dios, era un hombre honrado, un hombre honesto. Que tiene temor de Dios, ¿no? Y en su esfera en la que le tocaba vivir, vivía una experiencia religiosa buscando a Dios. Y ahora, ¿hubieron dos Lamec o hablamos del mismo? Sí, son dos diferentes. Porque por ahí la gente se puede confundir, porque habla de un Lamec padre de Noé, y el mismo, no puede ser que el mismo Lamec tenía dos mujeres y mataba gente, ¿no? Son dos. O sea, que el pueblo de Dios siempre ha sido dos familias. O sea, el pueblo de Dios tiene una sola familia, pero en la historia de la humanidad hay dos familias que están en contraposición siempre. Ok, y bueno, mis estimados, creo que hasta aquí hemos abarcado bastante bien el tema. Hemos descubierto las cosas que a muchos les ha causado intriga, y no sé si Pastor quiere agregar algo antes de terminar. Bueno, agradecerle mucho el tiempo que estamos pasando aquí juntos, creciendo y aprendiendo, y desearle mucho a Cazadores, la verdad, que podamos tener muchos episodios como estos para bien de nuestra vida espiritual. Y el próximo es en Mérida, te lo aseguramos, Pastor, allá vamos a ir. Vamos a visitarlo. Casa y lo podemos es riquísimo ir. Del cenote, ándale, en el cenote, en el agua. Excelente. Y bueno, pero como Miguel es un gigante, o sea, nada más se van a romper los brillos. Hasta la rodilla. Hasta la rodilla. Y bueno, mis estimados cazadores, este fue el episodio número 3 de Cazadores de la Verdad, la corrupción genética, la relación prohibida. Y esperemos que hayamos contestado sus dudas. Síganos en todas nuestras redes sociales. Este episodio saldrá en Spotify, YouTube, Apple Music, Apple Podcast y cualquier plataforma en la que tú puedas escuchar podcast. Nos vemos hasta el siguiente episodio con un invitado especial nuevamente. Agradecemos al pastor y recuerden escuchar su podcast acá entre nos. Hasta la próxima y nos vemos. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.